¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos aquí en su programa Misión Ser Santos. Gracias, familia misionera, por acompañarnos. Ya sabemos que todos estamos llamados a la santidad, que esa no es nuestra única opción, pero sí es la mejor opción. Para eso fuimos creados, para amar, para servir a Dios, y que ese amor y que ese servicio que debe reflejar también en nuestros hermanos nos lleve precisamente a eso, a la santidad, a ese momento de encuentro eterno con el Padre, con el amor del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo, que nos planifique para toda la eternidad. Qué difícil entender esos términos cuando somos seres limitados en tiempo, en espacio, y tratar de entender la eternidad donde no hay tiempo ni espacio, sino solo la presencia del buen Dios. Pues a eso aspiramos, a ser santos. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, y bueno, ojalá que nuestros comentarios el día de hoy, el compartir estas vivencias con ustedes, les ayude también en esa misión que todos tenemos, ser santos. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña Jonathan, nuestro diácono, Jonathan Cruz. Qué gusto, Jonah, bienvenido. Bienvenido a tu programa. Pues muchas gracias, Rosa, por la invitación. Siempre es un gusto poder venir y colaborar contigo aquí en este programa misionero de Ser Santos Hoy. Es una gran oportunidad, y ahora antes como seminarista y ahora como diácono, con mayor responsabilidad en transmitir una santidad de la que yo considero que estamos muy, muy lejos todavía de alcanzar, pero no imposible, ¿no? Y con estos testimonios y con estos ejemplos que compartimos en este programa, pues nos damos cuenta que, pues bueno, pensamos que estamos muy, muy lejos, ¿verdad? Pero en realidad solamente es un paso, una apertura a la fe, lo decías muy bien. Estar pues en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y dejar que ellos nos guíen, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí estamos muy contentos contigo. No, pues gracias, Jonah, por aceptar la invitación. Y sí, en algún otro momento nos has acompañado y nos acompañabas como seminarista, y resulta que ya eres diácono, y que la diaconía lleva como esencia el servicio, ¿cierto, Jonah? Así es hablar de diaconía, una palabra griega que la traducimos al español y significa servicio, ¿no? Estar al servicio, y pues como diácono siempre es el referente, el servicio al altar, servicio a la palabra, y pues va más allá, ¿no? Especialmente recuerdo las palabras de Monseñor Eduardo cuando me consagraba diácono, que la principal función del diácono no solamente sea la cuestión reducida a lo sacramental, ¿no? Sino ser verdaderamente consagrado al servicio de los más necesitados, de los más vulnerables, ¿no? Y hablaba de los pobres del Señor. Entonces, pues ser diácono, ser servidor, implica no solamente estar ahí en la celebración eucarística, estar revestido, sino también es quitarnos un ratito la sotana y salir al encuentro del otro, ¿no? Y ponernos al servicio de los demás. Sí, así es. Hace unos días escuchábamos el Evangelio de los Talentos, ¿no? Así es. Que a mí siempre se me ha hecho así como que muy fuerte, ¿no? Todo esto que Dios nos da y de lo que en algún momento seguramente habremos de rendir cuentas, ¿no? Claro que sí. Y entonces, pues qué padre, Jonathan, que te haya sido dado hace algunos meses, mayo. Sí, el 29 de mayo, ya hace casi 6 meses para este mes. Qué padre que te haya sido dado este talento del diaconado, ¿no? Y sí. bueno, Jonathan, pues también así como que el compromisote de decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿Cómo he hecho producir ese talento? Yo creo que siempre nuestra vocación es un talento más, ¿no? Claro, y definitivamente el Señor nos llama, ¿no? A una misión específica. Hablamos nosotros en cuestiones vocacionales del sacerdocio, ¿no? La vida consagrada, la vida al matrimonio, la vida a la soltería, ¿no? Pero dentro de esa vocación específica tenemos una misión, y nuestra misión principal es ser santos. Ser santos, alegres en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. El Papa Francisco también lo repite y lo recalca muchísimo, ¿no? En esta encíclica que saca y que comparte también cómo ser santos hoy en día, ¿no? Y desde estar barriendo tu casa, desde estar preparando los alimentos, desde tu quehacer como estudiante, como papá trabajador, desde ese momento nos estamos convirtiendo y estamos trabajando en nuestra santidad, ¿no? Entonces, hay tantas formas, muchísimas
formas para poder verdaderamente cumplir con esa misión que Dios tiene para nosotros, el ser santos. Así es, Jonathan, y pues hay que entrarle con gusto, ¿no? Así es, con todo el gusto del mundo. Sí. Alguien por ahí de quien hablaremos hablaba acerca de cómo la santidad y la alegría siempre van de la mano, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Que nuestro compartir haya alegría, que aún en medio, aunque suene paradójico, aún en medio del sufrimiento o de la adversidad, podamos mostrar alegría, ¿no? La alegría de que queremos llegar a ser santos, la alegría de que nos sabemos y nos asumimos hijos de Dios. Claro, y ese es también como un signo vivo, real y palpable de saber que nuestra fe está plenamente entregada, orientada hacia el Señor, ¿no? A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, de la tristeza, siempre tener una sonrisa es el signo, ¿no? Por así decirlo, por excelencia, de que esa persona está unido a Cristo, ¿no? Porque no solamente es en la plenitud, sino también en la cruz. Y ese es el signo principal de la santidad, ¿no? La alegría aún en medio del sufrimiento, paradójicamente, como decías. Sí, y fíjate que es algo actual, Jonah, y precisamente es una realidad que no podemos dejar de ver. Es el hecho de que muchos cristianos hoy día, en pleno siglo XXI, son perseguidos a causa de su fe. Sí, en tierras lejanas, no sé, pensamos en Afganistán, en el Líbano, en África, ¿no? Nigeria, claro. Pero también en realidades mucho más cercanas a la nuestra, como por ejemplo Nicaragua, ¿no? Claro. Donde hoy día hay una persecución muy fuerte en contra de la iglesia. Y quizá, Jonathan, me atrevo a decir que esa persecución está más cerca de nosotros de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? O de lo que nos gustaría pensar. Claro, en este pleno siglo XXI, donde nos estamos secularizando con tantos medios de comunicación, tantas cosas que nos bombardean y nos dicen, y en donde se nos habla más de un materialismo que de una cuestión espiritual, de una plenitud verdaderamente entera, entregada a Dios, o simplemente hablar de una felicidad que no es efímera y que no nos da el materialismo, nos hace caer en un riesgo de pensar que podemos caer en la persecución sí. De un secularismo que nos haga olvidar que somos hijos de Dios y que tenemos una misión hoy en día. Sí, cuando pareciera que muchas veces la sola presencia de Jesucristo ofende a algunos, ¿no? Claro. Y que te están que les está llevando a decirte que eres intolerante o que el anuncio de la verdad les ofende. Y entonces sí, esa persecución yo siento tristemente, Jonathan, que está bastante más cerca de lo que hemos pensado, de lo que nos hemos dado cuenta. Claro, ¿no? Que sí, fíjate que allí en Mérida, donde estoy residiendo y haciendo mi servicio diaconal, se ha pronunciado una situación bastante complicada sobre lo de los nacimientos, ¿no? La expresión religiosa parece ser que la quieren oprimir, y ahí es donde entran los obispos de México, ¿no? Y están pronunciándose pues en contra de esto que de alguna u otra manera está afectando a la libertad religiosa de las personas, está afectando completamente a nuestros principios y a nuestros valores, y sobre todo a los que nos llamamos cristianos, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos de una persecución, de verdaderamente perder más que nuestras tradiciones, perder verdaderamente el sentido de nuestra fe a través de estas prohibiciones. Sí, ser perseguidos a causa de nuestra fe. Y bueno, pues por eso queremos empezar este programa precisamente con una oración, pidiendo a Dios de manera especial por aquellos cristianos que sufren una persecución física, evidente, abierta, ¿no? Y pedirle a Dios que los fortalezca, que los acompañe en ese camino que pues muchas veces los conduce al martirio. Así es. Entonces, pues te pido que nos ayudes, que iniciemos con esta oración a favor de los cristianos perseguidos. Claro que sí. Pues los invito a todos los que están siguiéndonos en este momento a que nos pongamos en la presencia del Señor invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu santo nombre sufren la persecución y discriminación en tantos lugares del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe, que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen,
que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María, auxiliadora y Reina de la Paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de la santidad. Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bueno, Jonah, la historia de hoy es una historia que muy seguramente vamos a sentir cercana a nuestro corazón, pero antes de entrar en materia de el personaje de hoy, vamos a recordar un poco a quienes habremos de celebrar en estos días. Y claro, mañana, fíjate, tenemos a una santa de los primeros tiempos, Santa Cecilia, virgen y mártir, ¿no? De aquellos primeros cristianos perseguidos, precisamente. Claro, y la patrona de los músicos. La patrona de los músicos. Muy reconocido, no estoy muy familiarizado, pero lo que sabemos de Santa Cecilia es que en medio del martirio, ella cantaba y alababa al Señor. Así es, y ella fue martirizada porque había hecho promesa de virginidad y se le casó en contra de su voluntad, ¿no? Pero muy curiosamente, Cecilia, fiel a la promesa que había hecho y bueno, siempre de la mano del buen Dios, convierte a su marido y eso le vale a ella el martirio. Y sí, como dices, la tradición nos cuenta que en el martirio estuvo cantando, ¿no? Alabando al Señor. Era algo que distinguía a muchos de los mártires de esos primeros tiempos. De hecho, cuenta la historia que a los romanos les llegó a aburrir que mandaran a los cristianos al circo romano porque no luchaban. Se dejaban matar por las fieras o por los gladiadores o por quien fuera, y ellos solo alababan a Dios al momento de su muerte, ¿no? Entonces eso les aburrió a los romanos. Fíjate que acostumbrados al drama, ¿no? Acostumbrados a la sangre y a la violencia, Uh-huh. no pensaban que verdaderamente los cristianos pues fueran a aceptar el martirio de esa forma. Pero fíjate que eso es lo que hace la fe al final de cuentas, Rosa María, ¿no? Saber que al cerrar los ojos el dolor es momentáneo y al volverlos a abrir es encontrarse con el Dios creador, con el Dios que es Padre, con el Hijo que fue Salvador y con el Espíritu Santo que les dio la fuerza para poder enfrentar ese momento tan doloroso humanamente hablando, pero sí, que da una plenitud espiritual completa y perfecta, ¿no? La santidad. Sí, así es. Bueno, pues habremos de recordar a Santa Cecilia. También vamos a recordar a San Esteban el Joven, que no es el mismo protomártir, el primer mártir. Este personaje, San Esteban el Joven, entró a un monasterio a los 15 años de edad. Eso le valió el sobrenombre, ¿no? El Joven. Y muy curiosamente, Esteban apoya a su madre, a sus padres, y cuando la mamá queda viuda, pues igual, no es que la convierta, porque ya la familia era cristiana, pero sí la convence de entrar también ella a un convento. Mira, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Pensar que primero mi hijo y después yo. Sí, ¿no? sí. Y eso es una cosa extraordinaria. Al final de cuentas es un fruto, ¿no? Un fruto de la fe, un fruto del amor y un fruto de la oración. Y fíjate algo bien importante, ¿no? Estamos celebrando como misioneros de Guadalupe también el año de oración por las vocaciones misioneras, ¿no? Y yo creo que es en el seno de la familia donde nacen las vocaciones. Así es, al final de cuentas, los primeros promotores de la vocación son los padres, ¿no? ¿Y dónde nace eso? Pues verdaderamente en la familia. Y aquí lo comprobamos muy bien, ¿no? Con este ejemplo que nos deja San Esteban el Joven, al ser él el primero, ¿no? En entrar, y después con su testimonio de vida, su mamá, ¿no? Así es. Es una cosa bastante extraordinaria, muy peculiar, no algo tan cotidiano ni tan común, pero también yo creo que a lo largo de la historia de la Iglesia pues hemos encontrado testimonios de este tipo, ¿no? O por ejemplo Santa Mónica, ¿no? En otros tiempos hemos hablado de ella y de San Agustín, ¿no? Cómo ella, perseverando en la oración constantemente, logra la conversión de su hijo, ¿no? Sí. Y es una cosa extraordinaria. Sí, impresionante. Y bueno, no podemos olvidar tampoco a San Andrés Apóstol. Claro que sí. El 30 de este mes. De este mes, así es. Ese apóstol que fue el primero en seguir a Jesús, que jala a su hermano Pedro, perdón por la expresión, pero trae a Pedro hacia Jesús.
Y algo que a mí me gusta mucho de San Andrés es que lo encontramos en un pasaje evangélico muy, muy padre, ¿no? Sí. Es Andrés quien le presenta al maestro, al joven que tenía 5 panes y 2 peces. Así es. Y pues bueno, conocemos muy, muy bien la historia de este pasaje del Evangelio, y que a mí me recuerda mucho a este libro del cardenal Bantuán, que estuvo encarcelado 12 años y que de alguna u otra manera él daba sus 5 panes y 2 peces, todo lo que era, todo lo que él podía hacer encarcelado, lo hacía, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía? Pues decían que se sabía muy bien las oraciones de la liturgia de las horas, y que con una gotita de agua, una gotita de vino, podía celebrar la Eucaristía ahí adentro, ¿no? Y fueron 12 años que estuvo así. Entonces, ¿a qué se refiere estos 2 panes y 5 peces? Perdón, al revés, 5 panes y 2 peces, a que estamos llamados todos a dar todo, así como lo hizo San Andrés Apóstol, ¿no? Así es, y ya Jesús se encarga de lo demás. Así es. Pues bueno, vamos a nuestro primer corte. Antes de entrar en materia, les invitamos, padrinos, familia misionera, a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Todos como Misioneros de Guadalupe, nos van a encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, próximamente en TikTok. Así. Y bueno, en la línea misionera, 800-00-58-100. Vamos al corte y vamos a seguir con nuestro personaje de hoy. Así es, regresamos. ¿Quién? ¿Quién lleva la palabra de Dios? ¿Quién se entrega por los más pobres y necesitados? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién ama? Amar es salir. Adyentes, una revista bimestral de las OMPE México. Una nueva misión, la Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro 11º capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980, llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe a la parroquia de San Juan Bautista en la región nororiental del Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacoachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo Resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la prelatura de Itacoachara. En el 2022, la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la Diócesis de Alto Solimoes y la Arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la Diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la Diócesis de Alto Solimoes.
Bueno, pues estamos aquí de regreso en el programa Misión Ser Santos. Gracias, padrinos, por ponerse en contacto con nosotros. Queremos enviarles saludos a quienes nos hacen favor de seguirnos en redes sociales y hoy quiero mandarle un saludo muy especial a una persona que nos es muy querida. Claro que sí. Alma, fue mi hermana de formación en el Premla y después compañera de 1000 patoaventuras en la misión en Kenia. Chinita de mi corazón, te mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Me reclamó Jonathan. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad esa mi China. Y un saludo con todo mi corazón, un abrazo misionero bien fuertote, Chinita, y también para su mamá, la señora Alma, la querida claro señora que Alma. sí, claro que sí. Desde aquí le mandamos un gran saludo, un gran abrazo y por supuesto nuestras bendiciones, ¿va? A través de nuestras oraciones a esta familia misionera, ¿no? Misionera porque nos dio también un ratito a Alma en un periodo de 5 años, 4 años. 4 años y uno de formación. Y uno de formación, 5 años, nos prestaron a Alma para que ella fuera a compartir pues el evangelio a estas tierras kenianas. Y pues bueno, que el Señor los siga bendiciendo también en sus nuevos proyectos de vida, a ella y a toda su familia, ¿no? Sí, sin duda. Y pues eso está también como muy padre, Jonathan, decirles a los muchachos que híjole, la misión también es para los laicos, ¿no? Claro. Que a lo mejor hay quien dice, oye, yo tengo otro proyecto de vida. Alma era muy clara en ese sentido de decir, yo quiero vivir la misión, pero tengo muy claro también lo que quiero hacer más adelante, ¿no? Y como yo le tengo mucho cariño y le admiro mucho su tenacidad en la oración. De verdad es impresionante esa mujer. Claro. Y tú ves como Dios va de verdad poniendo el camino muy acorde a los deseos del corazón de ella, ¿no? Y yo siento que así es. Dios conoce los deseos de tu corazón y nunca te va a inspirar nada que no pueda realizar. Claro. Entonces, chicos, si sienten inquietud por la misión, pero dicen, es que estoy convencido de que también quiero formar una familia, por ejemplo, vénganse, hay lugar para ustedes aquí con Misioneros de Guadalupe. Claro que sí, Misioneros de Guadalupe tienen los brazos abiertos tanto para aquellos que tienen esa inquietud de discernir cuál es su vocación, como a lo mejor sacerdote consagrado misionero o como un laico asociado a Misioneros de Guadalupe. Incluso si algún sacerdote nos está acompañando en este momento y tiene también esa inquietud de la misión, los sacerdotes asociados también a Misioneros de Guadalupe pues tienen un espacio aquí con nosotros en nuestro instituto para compartir el evangelio en todo el mundo. Sí, literal en todo el mundo, y de veras que yo siempre lo digo, la misión te da la oportunidad de tocar la piel de Dios. Claro que sí, claro que sí. Y si me das chance también de mandar unos saludos especiales por favor, a Eduardo Franco, que nos está viendo en este momento también, que por cierto ayer fue su cumpleaños, le mando un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, lo fortalezca y que también le conceda pues aquellos anhelos de su corazón. Y el padre Ulises Aguilar también, que el Señor lo bendiga, lo fortalezca allá en la diócesis de Cancún, Quintana Roo. Ay, pues muchos saludos para ellos y para toda la familia misionera que nos está siguiendo. Así es. Que estemos siempre unidos en la oración y siempre firmes en nuestra decisión de llegar a la santidad. Así es. Pues bueno, hoy queremos platicar de un sacerdote mexicano muy simpático, muy alegre. Así como yo. Ándale. Fíjate, Jonathan, que decíamos, ¿no? O sea, la alegría y la santidad no están reñidas. Claro que no. En absoluto, en nada que ver. Así ¿no? es. Al contrario, todo lo opuesto. Y bueno, pues este sacerdote se llamó Miguel Agustín Pro Juárez. Así es, muy conocido en película también, este beato, porque todavía no, la iglesia no ha logrado canonizarlo como un santo, pero pues está en ese proceso. Y ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de su historia y por qué está en este proceso pues de canonización. Así es. Bueno, pues él, el Padre Pro, como se le conoce más comúnmente a nivel de nuestro país, nació el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Fue el tercero de una familia muy grande, 11 hermanos, algo que era habitual en esa época, ¿no? Su papá, que se llamaba como él, Miguel Pro, trabajaba en una mina, en una villa minera, tenía un cargo ejecutivo. Sí, y pues bueno, como bien mencionabas, era el tercer hijo de 11, o sea, imagínate la cantidad de niños que tenían ahí que cuidar, y él, muy característica en él,
su alegría, Ujú. su entusiasmo, una persona que le gustaba siempre convivir con todos y sobre todo pues estar cerca de su padre, ¿no? Dice que Ujú. la historia de Miguel Agustín Pro es que estaba muy cerca de las minas todo el tiempo, ¿no? Ahí Ujú. acompañando a su padre y también a los trabajadores y pues también tuvo la oportunidad de trabajar en el trabajo de su papá en la oficina Ujú. dentro de estas minas y pues me dice que captaba mucho, ¿no? Su forma de ser, su carácter cautivaba mucho a las personas que Ujú. estaban alrededor de él, ¿no? Y creo que esa es una característica de una persona que está completamente feliz, Ujú. una Ujú. persona completamente alegre, ¿no? Y eso también pues viene dado no solamente por una cuestión natural, ¿no? Sino porque hay algo más dentro Ujú. de esa persona. Sí, sí, sí. Nosotros católicos estamos seguros que eso es la gracia de Dios que también se manifiesta. Desde joven, desde niño, muy alegre, muy observador, muy inquieto, Travieso. travieso. Sí, sí, sí. Imagínate con otros 10 hermanos para dar lata, pues imagínate si no era travieso Decían que el tan muchacho. travieso era que hacía muecas con las caricaturas y Ujú. por eso causaba mucha risa su Ujú. carácter, ¿no? Ujú. Pues imagínate un chiquillo haciéndote caras, pues cómo no te Ujú. vas a Sí, reír, sí, ¿va? sí. Observador, era dado a hacer, a fijarse en las personas y hacer caricaturas de ellas. Entonces, pues tenía todo el mundo ahí a su alrededor Sí, riéndose y felices, ¿no? Les gustaba, buscaban mucho su cercanía. Pero fíjate que también no solo era el lado como alegre, como claro. chusco del asunto, ¿no? Sino que siendo tan observador, Miguel se dio cuenta de como la gran diferencia que había entre ellos, que finalmente era una familia, si no rica, sí que contaba con lo necesario para Claro, vivir, digamos, cómodamente, ¿no? claro. Entonces Miguel se da cuenta de la diferencia que hay entre su familia, el estilo de vida de ellos y la forma en que vivían los mineros. Y eso pues lejos de hacerlo que sintiera algún rechazo, como establecer esa Claro. diferencia, ¿no? Sí, así. Le mueve a buscar la manera de ayudar a quienes eran menos privilegiados que él. Y algo que decíamos también, Jonah, es que en esta gran familia de 11 hermanos, la de Miguel no fue la única vocación Así como de es. especial consagración, Así ¿no? es, ¿no? También nos dice en su biografía que tenía 2 hermanas que fueron Ujú. religiosas Ujú. y a pesar de que su mamá, la señora Josefa, intentaba motivarlo, ¿no? Ujú. Para que también él tuviera una vida religiosa consagrada, pues en su momento la rechazó. Y yo creo que como cualquier joven adolescente, a lo mejor tenía otras cosas en mente, otros planes, Ujú. otros proyectos de vida. Sin embargo, pues llega ese momento de encuentro espiritual, ¿no? Sí, Que sí, también sí, pues sí. por medio de su madre logra pues asistir a este encuentro espiritual y sale completamente transformado. Así es. Fíjate, era tal pues su inconformidad, quizá no rechazo, ¿no? Pero él no estaba de acuerdo con que las hermanas fueran religiosas, ¿no? Así Fueran es, monjas, pues. Y pues menos, ¿verdad? Con el pensamiento de la mamá de que ojalá que él algún día fuera sacerdote, ¿no? así es. Pero ese Dios, ya sabes que es bien sutil. Muy curioso el Señor. Sí, 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 poco a poco se mete en el corazón, si nosotros se lo permitimos. Así es. Y finalmente Miguel sale de este retiro vocacional, de este encuentro vocacional, al que su mamá le había llevado así como que no No queriendo. queriendo engañado. Así, de repente ese Dios se vale de medios que Así no es. conocemos. Pero ese encuentro con Dios marca a Agustín y nace en él la intención firme de abrazar el sacerdocio. Él tenía por entonces 16, 17 años, por ahí así. Y a los 20 años, el 11 de agosto de 1911, Agustín entra al seminario. Y bien curioso, Jonah, porque el muchacho era de decisiones, ¿no? Así es. Y entra con los jesuitas, ¿no? No buscó a los diocesanos, digo no porque sean malos, siempre hay sacerdotes diocesanos que no son entrañables, ¿no? Pero Agustín busca algo como radical Así es. y se va con la compañía de Jesús. Claro, pues conociendo un poquito acerca de la vida de San Ignacio de Loyola, que también Ujú, tuvo una conversión muy fuerte y muy ujú, radical, ujú. pues era de esperarse que también Miguel Agustín Pro pues tuviera una conversión así tan fuerte que lo llevara a lo mejor a vivir
esta vocación, este llamado al sacerdocio, pues en esta comunidad religiosa de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. La Compañía de Jesús, conocidos más bien como los jesuitas. Y dicen que, bueno, él estudió en el llano Michoacán. Dice que se seguía distinguiendo también dentro del seminario por su buen sentido del humor, por su alegría, por su entusiasmo y sobre todo por su agradable carácter para entrar en relación con los demás, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, sí. Siendo el seminarista, tristemente se enferma, y también aquí viene esta parte que a lo mejor pudiera llamarnos la atención a nosotros. Sí. ¿Cómo es que en medio de la enfermedad, una enfermedad grave, una enfermedad delicada, uh-huh, pues él sigue mostrando una sonrisa, sigue mostrando alegría y también sigue motivando pues a sus demás compañeros a que sigan adelante? Sí. Ya desde sus primeros tiempos en el seminario vemos que Miguel Agustín se enferma, ¿no? Y curiosamente no fue la única contrariedad que hubo en su vida. Claro. No hubo contrariedad, a fin de cuentas, que le arrancara la sonrisa del rostro, ¿no? Y el amor del corazón. Pero conforme avanzaba el tiempo, recordemos también, Jonah, que era iniciar estudios desde lo que ahora serían como los últimos años de la primaria, ¿no? Uh-huh. En lo académico, ¿no? Entonces, pues a Miguel le lleva un tiempo estar en el seminario y siendo seminarista se enfrenta a otra circunstancia adversa que esta vez no le es privativa, no le es exclusiva, ¿no? Claro. Que es la persecución religiosa que se da en nuestro país por ahí de la década de los 20, ¿no? Más o menos, sí, 20. Así es. Ajá. Entonces empieza la persecución religiosa en México y eso hace que, evidentemente, no solo Miguel Agustín, sino todos sus compañeros seminaristas tengan que salir del país. De hecho, se van a California, a Estados Unidos. Y antes de partir a Estados Unidos, pues Miguel tiene oportunidad de despedirse de su mamá, sin saber que era la última vez que la vería en vida. Así es, una cosa que yo creo que marca siempre la vida de cualquier persona, ¿no? El poder decir adiós, pero sin saber que puede ser la última vez, es algo que te marca uh-huh, para toda la vida, ¿no? Sin embargo, pues la fe, la esperanza y la confianza de creer en la resurrección, uh-huh, pues también es como un motivo, una fuerza y un impulso, pues para seguir siguiendo al Señor, ¿no? Uh-huh. Porque después de haberse ido a Estados Unidos, a California, ahora se va a otro lado, ¿no? Se va hasta el otro lado del mundo, uh-huh, se va a España uh-huh, a continuar, pues, sus estudios de filosofía y retórica, ¿no? Uh-huh. Entonces, híjole, la verdad es que Miguel Agustín Pro tuvo una experiencia vocacional, una experiencia de encuentro con Dios no bastante usual sería la palabra, pero uh-huh, sí muy bendecida también, porque pues uh-huh, el Señor fue el quien lo fue moldeando, el que lo fue llevando y lo fue guiando hasta lo que conocemos hoy en día de él, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también, hacer notar, Jonah, que decimos se fue a California y después se fue a Europa, ¿no? En una época, Jonathan, en que no tenían los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿no? No, definitivamente. Que era la carta, que tardaba 3, 4 meses en llegar cuando llegaba, ¿no? Claro. Y que era la forma de comunicarse. Claro. Sobre todo en nuestro México, que además estaba atravesando una etapa posterior a la revolución, con todo lo que esto implicaba, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, el ánimo, el ardor de la fe en el corazón de Agustín que lo lleva hasta allá. Estando después en Bélgica haciendo sus estudios de teología, pues resurge en él esta enfermedad. Él decía que tenía un cuerpo totalmente desastroso, ¿no? Que era así como que, pues él decía que ni para los gatos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, y estaba malito, cuestiones estomacales, cuestiones delicadas, a tal punto que sus superiores tenían miedo de que el muchacho se les muriera en Europa, ¿no? Así es. Entonces, pues muy curiosamente lo ordenan, así, bueno, que se muera, pero ordenado. Pero ya ordenado. Y que se vaya a su tierra, que no se acabe aquí. Sí. Y el muchacho en este proceso continuo de fe que él tenía, decide viajar a Lourdes pidiendo a la Virgen que lo fortaleciera, ¿no? Así es. En su salud, que le hiciera
que le hiciera hábil, que le hiciera útil para servir a sus hermanos en la fe. Y así con esa salud medio desastrada, pero pues ya ordenado sacerdote, regresa a nuestra patria. Así es, y sigue en él pues el deseo de seguir sirviéndole a Dios aún con toda la enfermedad. Y yo creo que ahí pudiéramos hacer a lo mejor un paréntesis y reconocer pues la verdadera presencia y la gracia de Nuestra Señora, ¿no? En la advocación de Lourdes. Yo creo que perder a lo mejor a una madre en nuestra vida, gracias a Dios aún viven mis padres, los conservo todavía bien, pero saber que a lo mejor ya no está mamá y adoptar a la Virgen María verdaderamente como nuestra madre nos da la fuerza también para seguir continuando con esta obra, ¿no? Uh-huh. Sobre todo siguiendo su ejemplo y conociendo también los milagros que la Virgen de Lourdes nos patrocina delante del Señor. Creo que es una forma de seguir confiando en Dios, ¿no? Y Miguel Agustín Pro lo hace extraordinariamente. Aún en medio de su enfermedad, va a Lourdes todavía, antes de regresar a México, pide su intercesión, pide que le conceda la salud, y al llegar a México, oh sorpresa, se encuentra con la misma situación, la persecución de calles, ¿no? Donde ejercitar el sacerdocio es una cuestión todavía más complicada antes de que saliera de México y se fuera a Estados Unidos, y pues él sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Sí. Yo creo que esta misma situación que él se da cuenta que prevalece en nuestro país, pues le impulsa a él a ejercer con mayor ánimo, con mayor entusiasmo su ministerio sacerdotal, ¿no? Y ciertamente, o sea, está documentado que el hombre en verdad estaba enfermo, ¿no? Pero muy curiosamente, él viendo la necesidad que había del amor de Dios, de la presencia de Dios en la vida del pueblo mexicano, de ese pueblo fervientemente católico y fervientemente guadalupano, él decía que no le daba tiempo de pensar en su enfermedad. Yo puedo imaginarme cuántas veces hizo caso omiso a lo que su propio cuerpo le exigía, todo en favor de esos seres humanos, ¿no? De esas personas a quienes Dios le había pedido servir y que él se entrega con entusiasmo. Se enfrenta no solo a las limitantes que le impone su propio cuerpo, su propia salud, sino a unas limitantes incluso quizá más fuertes. Claro. O igualmente fuertes que le eran impuestas por la situación política que se vivía en México. En México, claro, y creo que también es muy importante la forma en cómo él hacía ofrenda, ¿no? Uh-huh. De todo este sufrimiento, porque hablar de los tiempos de calles, si hemos visto a lo mejor la película también de un gran santo, Sánchez del Río, San José Sánchez uh-huh. del Río, ¿no? Que nos revela cómo era la persecución de Elías Calles en aquellos tiempos en México. ¿Cómo es que Miguel Agustín Pro tenía esa creatividad para uh-huh. poder continuar con esta obra de evangelización y todavía aunado a esa persecución su enfermedad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por ahí nos narra la historia, ¿no? Que tenía claves uh-huh. para en la noche juntarse con las personas, evadir a la policía, de alguna u otra manera vivir la Eucaristía, vivir la hora santa, tener otros encuentros espirituales con las personas que estaban necesitadas de Dios y que no podían salir al templo, pues a encontrarse con Dios, ¿no? Sí. Y verdaderamente es extraordinario cómo es que Miguel Agustín Pro ofrece todo ese sufrimiento físico uh-huh. para poder continuar con esta obra, ¿no? Sí, y fíjate que bien curiosamente, aunque él había ofrecido ya su vida por la salvación de las almas y por la libertad religiosa en México, no, como que nunca buscó un martirio sin sentido, ¿no? Claro. Y realmente, o sea, la historia nos cuenta, digámoslo así, que cuando pudo lo evadió el ser capturado porque sabía a dónde lo iba a conducir el ser capturado, ¿no? Entonces cambiaban constantemente las sedes donde iban a celebrar misa, los horarios, como tú dices, estas claves, ¿no? Y más de alguna vez que él se vio perseguido, le gustaba mucho disfrazarse en ese humor tan propio de él. Yo digo que a veces medio negro, digamos, pero le gustaba mucho disfrazarse, ¿no? Entonces claro. Nos cuentan, por ejemplo, que alguna vez que se sintió perseguido, pues vio a una chica
y la abrazó y le dijo así como que sígueme la corriente, ¿verdad? Y ya fingió que eran novios y la chica le siguió el juego. Yo no sé si reconociéndolo o no, pero la chica le sigue el juego y entonces quienes venían persiguiéndolo dicen, no puede ser el sacerdote porque está abrazando a una muchacha, ¿verdad? Otra vez que resulta lesionado, igual en una persecución, con el dolor que le estaba ocasionando la lesión, se finge borracho. Así es. Se finge ebrio, ¿no? Sí. Y entonces, pues también lo pasan de largo. O sea, estaba consciente Jonah, pero no se arriesgaba. Así es. Sin sentido. Y es que el martirio no es nada más de, viva Cristo Rey y me entrego, ¿no? Verdaderamente el martirio es algo que no buscamos y que solamente Dios da. Así es. ¿No? Entonces, Miguel Agustín Pro quizá no lo buscaba verdaderamente, ¿no? Él simplemente quería servir y agradarle a Dios a través de este sufrimiento que estaba padeciendo humanamente dentro de su cuerpo y también el dolor espiritual de ver a toda esta comunidad que tenía hambre y sed de Dios y que no podía. Entonces, verdaderamente yo creo que esas causas que ahora lo hacen beato, ojalá en un futuro muy pronto, muy próximo, pues le den la oportunidad de que lo veneremos ya como un santo dentro de la iglesia. Que sí lo permita Dios. Pero finalmente tampoco es que tenga temor a enfrentar lo que Dios le tenía preparado. Y cuando llega el momento, estaban en una reunión con jóvenes de la Acción Católica, alguien por ahí da el soplo a la policía rodea el edificio. Miguel todavía tiene el ánimo de esconderse en un armario en la casa donde estaban, pero cuando el jefe de la policía entra y amenaza en voz alta que habría de matar a todos si no le entregaban al padre, pues Miguel Agustín Pro se entrega y entonces finalmente es capturado. Así es. Y bueno, vamos a ver en qué termina la historia después del corte. Vamos a un corte y vamos a ver cómo acaba esta historia. Vamos porque ya me quedé picado. Ándale, pues. Padrinos y madrinas. En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envían. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800-0058-100 de lunes a viernes de 8:30 a 6 horario del Centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue adelante. Sea un padrino fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su ayuda. Con sus contribuciones podremos adquirir materiales y mano de obra para reacondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra, material de construcción y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de Espiritualidad y Pastoral, CESPA, en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú.
Ahora también puedes escucharnos. Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera. Entra a nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org y listo. Comienza a disfrutar la programación que tenemos para ti. Bueno, pues regresamos a Misión Ser Santos para saber cómo concluye esta parte de la vida de Miguel Agustín Pro. Él estaba ya preso y curiosamente sus hermanos Humberto y Roberto son apresados también por una situación diferente. Resulta que Luis Segura Vilchis, que era un integrante de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, o la Liga, como se le conocía, claro. Les pide prestados a los hermanos Pro un auto sin decirles para qué. Resulta que Segura Vilchis comete un atentado en contra de Álvaro Obregón, y que para ese entonces era candidato a la presidencia. A la presidencia, sí. Comete un atentado en contra de Obregón. Él se las ingenia, Luis Segura Vilchis se las ingenia para hacerse presente y eliminar cualquier sospecha sobre de sí. Pero cuando la policía identifica el auto como propiedad de la familia Pro, bueno, pues captura a Humberto y Roberto. Los apresan, los meten a la cárcel. El presidente Calle se da cuenta de esta coyuntura en que tenía a los 3 hermanos Pro encarcelados y bueno, decide aplicar un juicio sumarísimo y los condena a ser fusilados. No vale de nada que Segura Vilchis se presente cuando se sabe esta noticia de que los hermanos Pro habían sido acusados del atentado. Él lo sabe, se presenta, se entrega como autor del atentado, prueba su autoría, pero bueno, pues Calles tenía lo que quería. Así es, y de hecho prácticamente por lo que se entiende dentro de la historia, también a Miguel Pro lo ponen como parte del atentado, ¿no? Como una de las mentes intelectuales y lo acusan, ¿no? Fusilan a sus hermanos y después, pues él también una vez que es sentenciado, pues como buen fiel a la voluntad de Dios, sabiendo que él no había cometido ninguno de estos actos y no había participado, pues se planta, ¿no? De rodillas delante de los que lo van a ejecutar y comienza a pedirles más bien dice que los perdona, ¿no? Y antes de eso, pues también le dice al Señor, ¿no? Permítanme antes de morir encomendarme en las manos del Señor. Y comienza la oración diciendo que el Señor sabe muy bien que él no participó de esto que lo acusan y que, pues bueno, niega haber tenido participación con esto y entonces pues le da yo creo que el último suspiro de vida, ¿no? al Señor antes de ser ejecutado. Sí. Calles finge un juicio en contra de los hermanos, ¿no? Y bueno, evidentemente son condenados. Incluso se menciona mucho, Jonathan, a nivel histórico, que algún abogado de la Liga obtiene un amparo en favor de la vida de los hermanos Pro y muy particularmente del padre. Claro. Y sin embargo, las autoridades se las ingenian, ¿verdad?, para que el amparo no llegue a tiempo. No llega a tiempo, así es. Entonces, 2 de los hermanos, el padre Agustín, Miguel Agustín, y su hermano Humberto son fusilados. El hermano menor, Roberto, se salva porque llega el amparo. Pero el presidente tenía muy en la mira al sacerdote. Claro, como su plan era terminantemente acabar con la libertad religiosa y precisamente no tener a nadie que pudiera de alguna u otra manera estorbarle en sus planes, específicamente hablando de sacerdotes, pues para él más que ser importantes los hermanos, era más importante tener al sacerdote y ejecutarlo. Así es. Muere Miguel Agustín Pro, muere su hermano Humberto, muere el autor de ese atentado, Luis Segura Vilchis, pero tú remarcas, y lo haces muy bien, decir que el padre Pro
confiesa, o sea, manifiesta su absoluta inocencia, pero también manifiesta su perdón a sus verdugos. Así es. Y eso es un signo de verdaderamente confianza y entrega a Dios. Porque sabe lo que le espera, ¿no? Que es la vida eterna. Y la forma en la que muere es una forma muy bonita, ¿no? Con un crucifijo en la mano y en la otra el rosario. El rosario. Y dice que Dios los bendiga, Dios tenga compasión de ustedes. Y ahí es cuando exclama viva Cristo Rey, y pues es ejecutado con el tiro de gracia. Así es. Muere en ofrenda plena de su vida. Así es. Él hablaba mucho de que ojalá su vida, antes de ser capturado, incluso él decía que si su vida serviría para que la paz regresara a México, la libertad de credo regresara a México, pues que él gustoso lo entregaba. Claro. Y de alguna manera estamos seguros de que así fue. Sí, así es. Mira, estamos en el 2022, gracias a Dios, en México, con una libertad religiosa que a lo mejor anda un poquito no tan bonita como quisiéramos, ¿verdad? Tan plena. No tan plena, exactamente, pero sin embargo podemos gozar de poder estar cerca del Señor a través de los sacramentos, a través del sacerdocio, a través de todo lo que pues nuestra iglesia nos ofrece hoy en día, ¿no? Así es. El padre Pro muere, ofrece su vida, ya habíamos dicho, en expiación por todo esto que estaba sucediendo, pidiendo por un México que era católico de verdad, que tenía el valor, el corazón bien puesto para defender aquello que le quería ser arrebatado, ¿no? Y que ahora quizá necesitamos otra vez, Jonah, ese valor fuerte para que como profetas anunciemos el evangelio, pero también denunciemos el pecado. Así es, que no nos conformemos solamente con llamarnos católicos y asistir solamente a misa los domingos. Es algo que yo creo que muy cotidianamente lo decimos los consagrados desde el púlpito, y a veces también nosotros se nos olvida que debemos de ser testimonio vivo y real de este servicio, de este amor, y sobre todo de hacer que las demás personas se comprometan cada vez más a servir a Dios, ¿no? Sin embargo, bueno, también habrá otros sacerdotes muy buenos, religiosos, religiosas, que hacen muy bien en ejecutar su vida ministerial, su vida de consagrados, para poder verdaderamente dar este testimonio fiel de entrega, a lo mejor no como lo acabamos de conocer de Miguel Agustín Pro, llevándolos al martirio, llegándolos a lo de la persecución, pero que también hoy en día la persecución no solamente es de parte del Estado, ¿no? Sino también de la calumnia, también de aquellas difamaciones que se puedan hacer en contra de los consagrados, ¿no? Vivimos un tipo de martirio diferente también hoy en día en este siglo. Pero bueno, Dios da la gracia, Dios da la fuerza, la fortaleza para poder continuar con esta obra de evangelización, y la sangre de los mártires dicen que siempre es semilla de más cristianos. Así es. Y fíjate, Jonah, sí, ciertamente vivimos una época distinta, pero hay que estar atentos a los signos de los tiempos, hay que estar atentos a lo que estamos viviendo y qué nos quiere decir Dios a través de eso. Es. Tú bien dices, quizá ahorita no sea una persecución tan franca, tan abierta, pero hay muchas otras amenazas en contra de nuestra fe. Y hablemos sin temor, hablemos de esta agenda de muerte, de esta agenda, pero de depravación, que ahora está buscando ser insertada en este pueblo que antes era católico de todo corazón y mariano de todo corazón. Ahora, entre la tibieza de muchos y la cobardía de otros tantos que vemos por ahí, pues quizá nos hace falta que testigos del evangelio como el Padre Pro, como el beato Anacleto Gómez Flores, todos ellos nos vuelvan a dar el valor que nos hace falta, ¿no? Pedirles a ellos que pidan por ese México que tanto amaron. Así es. Y que nos den el coraje, el valor que ellos tuvieron, ¿no? Insisto, no solo para anunciar el evangelio, esa es la parte bonita, la parte fácil, ¿verdad? Así es. También hay que denunciar el pecado. Así es, y que es algo que más cuesta trabajo, porque por ahí leí hace unos días que nadar en contracorriente es lo más difícil. Seguir a toda la manada es fácil, pero cuando uno está firme en sus convicciones, firme en sus decisiones y en sus valores cristianos,
pues tenemos que nadar en contracorriente, y ahí es donde nos encontramos con los choques, contra las diferencias, contra los señalamientos, y a veces pues viene todas estas situaciones complicadas que ya conocemos hoy en día, ¿no? Así es. Pues bueno, mucho nos deja la vida de este Claro que beato, ¿no? Ver que los santos, en estos santos jóvenes, fieles, atentos a su llamado, perseverantes hasta el final, pedir a Dios que nos conceda esa gracia. Hace unos días hemos empezado un proceso de discernimiento vocacional con jóvenes que sienten inquietud por la vida Bendito sea laica y Dios. misionera. Entonces, bueno, pedirles a estos hermanos nuestros santos que nos den su fortaleza, que intercedan ante Dios para que Dios nos conceda la fortaleza, la decisión y también la alegría que ellos tuvieron. Así es, y que siga suscitando en el corazón de las familias de nuestro país y de todo el mundo más vocaciones. Así Nos es. hace mucha falta seguir denunciando, como bien decías hace un momento, como buenos profetas, no solamente lo bueno, sino también lo malo, y necesitamos que las familias de hoy en día, las familias cristianas, pues sean más sólidas en la fe y no tengan miedo, que no tengan miedo en el hogar de hablar de Dios con sus hijos, para que ellos también puedan ser promotores, como bien dice la oración, por las vocaciones de justicia y de paz, para que nuestra vida, nuestra tierra también tenga una vida digna, ¿no? La oración por la paz. Así Pero es. eso lo necesitamos afianzando nuestra fe cotidianamente. Yo dije oración por las vocaciones, pero es la oración más bien por la paz en México. Y entonces, pues hay que seguirle pidiendo a estos santos que intercedan por nosotros. Por nuestro México lindo Así y es. querido. Y pues te voy a invitar, Jonah, que nuevamente nos ayudes haciendo esta oración final al beato Miguel Agustín Pro. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un gusto haber podido compartir contigo este programa, Jonathan. y sobre todo compartir la vida de este gran santo que es San Miguel Agustín Pro. Bueno, el beato. Beato todavía. Beato todavía Miguel Agustín Pro. Y los invito pues a todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión a que, siguiendo en la presencia del Señor, pues podamos hacer la oración al beato Miguel Agustín Pro diciendo: oh dichoso, valiente e invicto mártir de Cristo Rey, Padre Miguel Agustín Pro, que recibiste del cielo una educación sólidamente cristiana en tu familia y una esmerada formación en virtud y ciencia con tus hermanos jesuitas, quienes te ayudaron a trabajar durante tus últimos años de vida lleno de celo y fervor para la gloria de Dios. Tú que supiste corresponder generosamente a las gracias divinas, sufriendo paciente y alegremente calumnias, persecución y hasta la misma muerte. Tú que fuiste fusilado con los brazos en la cruz y empuñaste como únicas armas tu rosario y crucifijo, alcánzanos del Señor la gracia de imitar tu fidelidad al Rey de Reyes. Te pedimos también que intercedas por quienes son como tú, perseguidos a causa de su fe, y por la Iglesia en México, para que igualmente, a imitación tuya, seamos valientes testigos de aquel a quien adoramos como Rey del universo. Amén. Amén. Pues Jonah, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Qué gusto haber coincidido nuevamente contigo. Y pues ojalá nos volvamos a ver, se vuelva a dar esto. Primero Dios. A lo mejor a la otra ya como sacerdote. Primero Dios, pues ahí me encomiendo a tu oración, Rosa María, a la oración también de todos los padrinos y madrinas que nos están siguiendo, amigos y familiares en esta transmisión, que pronto se nos dé la oportunidad. Ya por ahí salió el anuncio oficial que estamos solicitando el presbiterado. Lo comparto ahora sí abiertamente. Estoy muy, muy contento y pues esperamos en Dios que todo salga muy bien. Que así sea y que Así lleguemos es. a santos. Así es. Nos vemos pronto, padrinos, madrinas, familia MG. Nos vemos en el siguiente programa de Misión Ser Santos. Hasta luego. Bye. Bye.